Buenas tardes, profesor Daniel Alejandro Yucra Sotomayor. Soy el alumno José Hurtado Cifuentes y voy a exponer mi examen final en arquitectura de software. Como índice se muestra que voy a desarrollar la arquitectura SOA, después vamos a proponer y sustentar el framework, la arquitectura de microservicios, también vamos a presentar una documentación y por último los mecanismos de seguridad, escalabilidad y sostenibilidad. Acá, en mi caso, tocó la clínica salud.com, donde nos piden que se realizan exámenes clínicos, donde el propósito es controlar el proceso de análisis clínico del paciente, el cual surge a raíz de los problemas encontrados. Este control implica llevar el registro de los análisis realizados a los pacientes. El sistema SIGACLI permitirá realizar lo siguiente: consultar resultados vía web, buscar paciente, entregar resultados, generar reporte, ingresar resultados, mantener historia clínica y mantener cita y el login. Acá desarrollé la arquitectura SOA del sistema SIGACLI, donde acá esta arquitectura va a dividir la funcionalidad del sistema en servicios independientes, reutilizables y débilmente acoplados. Acá se van a subdividir en service consumers, o sea, los consumidores de servicio. También están las aplicaciones que usan los servicios del sistema. Esto van a incluir app web, app móvil, portal de laboratorios y el sistema externo. También vamos a hablar sobre el Enterprise Service Bus, donde es una capa de integración, donde esto se va a centrar en la gestión de comunicación entre sistemas. Por ejemplo, sus funciones claves vendría a ser el enrutamiento, que va a enviar solicitudes al servicio correcto, la transformación, que va a convertir formatos, protocolos entre sistemas, la seguridad o monitoreo, donde va a controlar el acceso y registrar las actividades. También va a haber la orquestación, donde va a combinar varios servicios para procesos complejos. Acá también están los proveedores de servicios. Los servicios que contienen la lógica de negocio y acceden a la base de datos. Estas van a incluir gestión de pacientes, gestión de análisis, gestión de resultados, reportes y seguridad. También la base de datos, que va a ser el MySQL Server, donde va a almacenar de forma estructurada toda la información del sistema. También están los protocolos de comunicación, donde las tecnologías que estas van a garantizar de forma segura la interoperabilidad, donde está el SOAP, el XML, el REST JSON, el JVC SQL y los demás. También está la estructura de carpetas MVC, donde está el framework y arquitectura de modelo vista controlador o MVC, donde se va a proponer el framework Spring Boot con el patrón de diseño modelo vista controlador, donde la propuesta del framework va a ser el Spring Boot. El Spring Boot es un framework empresarial para Java elegido por productividad, que va a ser autoconfiguración y menos código boilerplate. También está la integración con Tomcat embebido y MySQL Server. También está la seguridad, que va a ofrecer módulos robustos para autentificación y autorización. También está la arquitectura, donde lo va a facilitar la implementación de la estructura MVC. También vamos a hablar sobre la estructura de carpetas del patrón MVC. Por ejemplo, acá está el modelo, donde va a definir entidades de negocio, paciente, análisis, resultados y citas, y va a gestionar los datos usando GPA, donde para la persistencia. También está la vista, que va a ser páginas HTML que muestran la información del usuario. También está el controlador, donde va a recibir peticiones, donde va a llamar a la capa de servicio para ejecutar la lógica y devuelve la vista o respuesta correspondiente. También están los servicios o la lógica de negocios, donde va a implementar las reglas de negocios, validaciones, procesos y va a actuar como puente entre los controladores y los repositorios. El repositorio, donde va a gestionar el acceso a la base de datos mediante operaciones utilizando Spring Data GPA. También está el flujo de datos en la arquitectura MVC. Por ejemplo, como el primer paso vendría a ser el usuario va a hacer la petición. Por ejemplo, para un resultado, el controlador va a recibir la petición por HTTP. El controlador va a llamar al servicio, o sea, la lógica de negocios. El servicio va a llamar al repositorio para acceder a los datos y para hacer un query en la base de datos. Los datos van a pasar de vuelta al servicio, al controlador y finalmente se renderizan en la vista, ¿no?
donde serían los HTMLs. También la respuesta HTML se envía de vuelta al usuario. Acá también hice la arquitectura de 3 capas del sistema clinicasalud.com, donde la arquitectura en 3 capas se va a basar en un patrón fundamental que organiza un sistema en 3 capas lógicas y físicas separadas. Por ejemplo, primero la capa de presentación o el frontend, donde va a ser la función, va a ser interfaz de usuario y manejo de interacción con el cliente. Su componente vendría a ser la aplicación web como portal principal, portal laboratorios, portal recepcionista y portal pacientes. También acá las tecnologías fueron HTML, CSS y JS. También la comunicación se va a conectar a la capa de lógica de negocio mediante REST Johnson. También está la capa de lógica de negocio que va a ser el backend, donde su función va a ser ejecutar las reglas de negocio, validaciones y coordinación de la aplicación, donde su componente vendría a ser el módulo de gestión de pacientes, la gestión de análisis clínicos, generación de reportes, seguridad y autenticación y sistema de notificaciones. El servidor va a ser el servidor Tomcat con framework Spring Boot. También está la interoperabilidad, donde se va a conectar a sistemas externos como el Hospital Central, de Salud, los laboratorios externos y sonar mediante una API REST SOAP. Está la capa de datos o Database Layer, donde su función va a ser el almacenamiento, gestión y acceso a los datos. Base de datos vendría a ser el MySQL Server. Los componentes vendría a ser base de datos principal y los store processors, las vistas, índices y el backup y security. La comunicación vendría a ser accedida desde la capa lógica de negocios mediante JDBC SQL. Acá también desarrollamos la documentación de los elementos y microservicios de la arquitectura, donde la arquitectura en 3 capas va a servir como base para una arquitectura de microservicios donde cada módulo de la capa de lógica de negocio puede implementarse de forma independiente. Por ejemplo, acá utilizamos la capa de datos. Por ejemplo, acá relacionamos los elementos o microservicios y su definición y su función principal. Por ejemplo, el microservicio de gestión de pacientes va a manejar el registro, búsqueda de pacientes, mantenimiento de historia clínica y gestión de citas. Microservicio de gestión de análisis clínicos va a procesar el flujo del laboratorio, ingresar resultados, validar análisis, entregar los resultados y control de calidad. El microservicio de generación de reporte va a producir reportes clínicos, estadísticos, indicadores y la exportación de documentos. También está el microservicio de seguridad y autenticación, donde maneja el login, control de acceso, roles de usuarios, permisos y auditoría del sistema. También está el sistema de notificaciones, donde va a gestionar la comunicación automatizada, email, SMS y push notificación para recordatorios y alertas. También está los sistemas externos, donde el Hospital Central vendría a ser integración vía API REST, el eSalud o el SIS vendría a ser la validación de asegurados y facturación electrónica, los laboratorios externos vendría a ser el intercambio de datos mediante HL7 o HIR, la SUNAT vendría a ser la emisión de comprobantes electrónicos. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de seguridad, escalabilidad y sostenibilidad. La arquitectura en 3 capas es un patrón fundamental que va a organizar este tipo de lógica, ¿no? Por ejemplo, acá sería la seguridad, donde va a tratar sobre el HTTPS, donde va a proteger todas las comunicaciones entre el frontend y backend y los sistemas externos, ¿no? El JWT, donde va a ser el control de acceso y manejo de roles a través del microservicio de seguridad, el cifrado de datos sensibles, donde va a almacenar DNI, dirección, resultados clínicos con cifrado en la base de datos, la validación de entradas, donde va a evitar SQL injection y ataques comunes. También está la auditoría y login, donde va a registrar acceso, modificaciones y eventos críticos. La escalabilidad. La escalabilidad horizontal va a añadir más instancias del frontend o microservicios en balanceo de carga. La escalabilidad en la base de datos también va a ser la replicación y clustering en MySQL para soportar alta concurrencia. El caché distribuido va a reducir consultas repetitivas y acelerar respuestas. Y el ESB va a facilitar el manejo de carga y desacople de servicios para crecer sin afectar al resto del sistema.
Como último punto sería la sostenibilidad, donde va a ser parte de la modularidad, o sea, del SOA o de los microservicios, donde va a permitir mantener, actualizar o agregar funcionalidades sin afectar todo el sistema. El patrón MVC, donde va a facilitar el trabajo en paralelo entre equipos, modelo vista controlador. La tecnología estándar, donde se va a utilizar Java, Spring Boot y MySQL, donde van a garantizar un soporte y desarrolladores disponibles. La documentación y prueba, donde va a hacer uso de Swaggers y pruebas automatizadas para asegurar calidad y facilitar futuras mejoras. Bueno, es todo. Muchas gracias, profesor. Feliz Navidad y también feliz Año Nuevo.